hermanos en esta noche. Es un gusto saludarlos a todos los hermanos que están conectados, que están pendientes de la transmisión de esta noche, y a todos ustedes hermanos que están aquí presentes, que han hecho el esfuerzo por recorrer muchos kilómetros, otros tal vez un poco menos, pero con el deseo, con el anhelo de estar juntos, de estar en esta reunión ya tuvimos la oportunidad de alabar a Dios. Ahora vamos a tener el momento de la administración de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 19. El anhelo, el deseo, hermanos, creo yo, de todos los que estamos aquí, los que nos esforzamos por buscar a Dios, los que hacemos la lucha continuamente por conocerlo a Él, por amarlo a Él, realmente es que Cristo sea formado en nuestra vida. Es el mismo anhelo, es el mismo deseo del apóstol Pablo, que traslada a la iglesia a través de estos versículos que vamos a leer. En el versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo, ¿qué dice ahí? Sea formado en vosotros. Siéntense, hermanos, por favor. Cuando hablamos de que Cristo sea formado en nuestra vida, estamos hablando de que el espíritu de Él, que es el que debe ser formado en nuestra vida, su carácter, su forma de enfrentar las cosas, los problemas en su momento, cómo se comportó Él frente a las adversidades, frente a las tribulaciones, frente a las luchas que Él le tocó que vivir, que Él le tocó que soportar. Saben ustedes que el Señor Jesucristo, Él le tocó que enfrentar muchas adversidades en la vida, muchas luchas. Por cierto, Él no los podía contar así fácilmente a cualquiera, pero ustedes se recuerdan que antes de llegar a la cruz, el Señor llamó a sus discípulos y les dijo: mi alma está muy triste, está muy angustiado, dijo. Él trató de plasmar en sus discípulos realmente lo que Él sentía, pero lo interesante es la forma en que Él enfrentó los momentos bien difíciles, los momentos bien complicados, la forma en que Él actuó. Entonces, cuando hablamos entonces hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice el apóstol Pablo, estamos hablando de esa formación espiritual que todos debemos de llegar. No se trata de tratar de vestirse uno, porque estamos en una cultura totalmente diferente. El Señor Jesucristo, pues Él físicamente podríamos pensar que Él vistió una túnica, que Él utilizó sandalias, pero no estamos tratando de imitar aspectos físicos, sino que estamos tratando de imitar aspectos puramente espirituales. La iglesia debe de ocuparse, debe de interesarse en conocer, en adquirir estos aspectos espirituales para que pueda plasmarse en nuestras vidas. Entonces el apóstol Pablo dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice.
Realmente, hermanos, otro aspecto que debemos de estar muy atentos es, debemos de conocer si realmente Cristo está en nuestra vida, si Él se está manifestándose, se está dándose a conocer, está plasmando su espíritu en su vida y en mi vida. Y eso se puede ver de muchas maneras. Leamos cómo describe el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios capítulo 13 es. El apóstol Pablo lleva a la iglesia de una manera tan práctico del evangelio. Trata él de transmitir, de llevar a la iglesia, de llevar a los hermanos en conocer realmente su estado espiritual, en conocer nuestra realidad, en conocer quiénes somos. Si realmente la obra de Cristo en nuestra vida se está llegando como Él espera ver. El apóstol Pablo escribe entonces aquí en el libro de 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Oigan este aspecto que debe de darse entre nosotros. Eso de examinarse a uno mismo, de conocerse a uno mismo, de darse uno cuenta de la realidad, si de verdad uno está en la fe, no sea que fácilmente uno pueda estar desviándose. Entonces dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, dice. Me llama la atención, el apóstol Pablo utiliza esos dos términos aquí, examen y prueba. Examen es lo teórico, la prueba es lo práctico. Fácilmente uno puede hacerse un examen de lo teórico. ¿Cuánto sabe uno? ¿Cuánto ha logrado uno retener? ¿Cuánto ha logrado uno memorizar y todo eso? Pero eso es un aspecto. La prueba ya va en lo práctico. Cuando hay un creyente, cuando el Hijo de Dios logra, hermanos, el examen con la prueba, lo logra unir bien, de verdad, hermanos, uno puede darse uno cuenta que Cristo de verdad está en la vida de uno. El apóstol Pablo entonces dice: examinaos a vosotros mismos, pero no queda únicamente ahí en el examen. Viene y dice: y probaos a vosotros mismos. O sea, fácilmente uno puede evaluar la vida de los demás, pero aquí la palabra del Señor nos está llevando a que esa evaluación lo debe de tener uno mismo, para que no nos engañemos, para que no nos llevemos la sorpresa hasta el final. No, la palabra del Señor nos lleva a eso, a examinarnos y a evaluarnos si vamos bien, vamos caminando bien, no sea que esos años de recorrido en el Evangelio pueda ser en vano, porque eso podría darse también, hermanos. En la palabra del Señor hay tantos acontecimientos como esto. El Señor Jesucristo dedicó mucho tiempo a algo que sí había que ponerle interés, había que ponerle todo sentido. Es a la carrera espiritual, hermanos. El Señor Jesucristo ilustró muchos ejemplos, como por decirles algo. Dice que en aquel día mucha gente van a llegar delante del Señor, porque el Señor, la respuesta de ellos: apártense, les va a decir el Señor, obradores de maldad.
Y dice que ellos van a salir con un argumento de esta manera: Señor, pero si ahí estuvimos en tus plazas, Señor, si ahí estuvimos, recibimos tus enseñanzas, Señor. Señor, pero ahí estuvimos entre los hermanos. Entonces el Señor Jesucristo trató de llevar a los oyentes, trató de llevar a la iglesia, trató de llevar a los discípulos a cerciorarse uno bien si vamos bien o vamos mal. Porque si uno va mal, está uno a tiempo para poder enderezar lo que uno puede estar haciendo mal. Pero si uno va bien, a seguir adelante, pues, a seguir caminando, a seguir luchando hasta la meta. Entonces el apóstol Pablo entonces lleva a la iglesia de esta manera. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo, qué dice ahí, hermanos? Si a usted le hicieran la pregunta así directo y le dijeran su nombre: hermano fulano de tal, ¿Cristo está en usted? No sé cuál sería la respuesta, pero de que debe de haber una respuesta segura, lo debe de haber, hermanos. A eso quería llevar el apóstol Pablo a la iglesia, y les dice: ¿o no se conocen a ustedes mismos? Conózcanse, dice el apóstol Pablo, examínense, evalúense, que si realmente Cristo está en la vida de ustedes. Hermanos, y saber que Cristo está en la vida de uno no es una teoría, no es solo decir Cristo está en mi vida. Esa certeza, esa seguridad, esa convicción, como lo dijo un día el apóstol Pablo: ya no vivo yo. ¿Qué dijo? Esa seguridad, esa certeza tiene que darse también dentro de la vida de los que somos seguidores de la doctrina de Jesucristo. Tiene que darse eso en nuestra vida, porque si eso no se da en nuestra vida, hermanos, seguramente uno puede estar perdiendo el tiempo. Examínense, pruébense, dice el apóstol Pablo. ¿O no se conocen ustedes mismos que Cristo está en vosotros? A menos, dice, que estéis reprobados. Pero en esta noche, hermanos, yo quisiera, con la ayuda de Dios, transmitir a la iglesia, a los que estamos aquí presentes, como los que nos están escuchando, cómo saber realmente si Cristo está en mi vida. Porque de plano se puede saber. Las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios reflejan muchos acontecimientos, dan muchas señales. ¿Cómo saber realmente de que Cristo está en mi vida? De que Cristo está en usted, ¿o no? Yo quisiera tocar un aspecto en esta noche. Tratemos de ponerle toda la atención, todo el sentido a lo que nos descubre la palabra del Señor. Vamos a leer algunos versículos y quiera Dios darnos entendimiento para comprender su palabra y poder uno evaluarse. Ese es el sentimiento de esta noche. Un aspecto, hermanos, muy importante es saber que Cristo está en uno. Es que usted se vuelve una persona que sabe perdonar. Lo repito una vez más. ¿Quiere saber usted que Cristo está en su vida? De que Cristo está en usted. Es una persona que sabe perdonar, así como lo hizo Él. Cristo fue alguien que tenía un corazón
podríamos decir un corazón de niño. Por eso en las Escrituras, hermanos, Él en sus enseñanzas trataba Él de transmitir de esta manera. De cierto os digo, dijo el Señor Jesús, si no os hacéis y os volvéis como niños, dijo, no entraréis al reino de Dios. ¿Qué significa eso de volverse uno como un niño? Un niño significa pureza. Un niño significa sensibilidad. Ser niño significa ser dócil. Vea usted lo que sucede con los niños. A un niño pequeño usted le enseña a hablar, a decirle que cuando usted lo llama, le diga, cuando yo te llame hijo, tienes que responder que manda. Uno trata de eso de enseñar a los hijos. Vean ustedes que los niños, cuando usted lo llama y le responde a uno que manda mamá, que manda papá, lo aprenden, lo absorben de una manera tan fácil. Esos valores que en este tiempo se ha perdido. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo responden ahora a los niños? Que no se les enseña, no tienen una buena educación de acuerdo a la palabra en sus hogares. ¿Saben qué responden? Sus padres los llaman, hijo, ven para acá. ¿Qué? Le dicen a uno. Así responden ahora. ¿Qué? Pero un niño que ha sido instruido en el temor de Dios, en la palabra de Dios, tiene todavía esos valores. Dice, que manda hermano, que manda padre, que manda mamá, o que manda hermano. O sea, hay algo tan hermoso, hay un respeto. Hay otro aspecto que tienen los niños y es precisamente eso. Por eso el Señor Jesucristo dijo de esa manera, de cierto les digo, dijo el Señor, si no os hacéis y os volvéis como niños, no podréis entrar al reino de los cielos. Otro aspecto muy bonito que tienen los niños es que saben perdonar. Un niño no guarda rencor dentro de su corazón. ¿No? Yo me he dado cuenta. Algunas veces voy en la sala cuna. Paso ahí revisando el comportamiento de los hijos nuestros. Algunas veces veo que por alguna razón otro niño tal vez caminando y bota a otro. Y se levanta el otro, tal vez se cayó y se pone a llorar. Se levanta y se le acerca el otro. Perdóname, le dice, le da un abrazo. Perdóname, le dice. Y el otro niño le extiende con qué facilidad las manos también. Y uno dice, qué sensibilidad. Pero ya dentro de los grandes no se da eso. ¿Saben qué surge dentro de los grandes? Por alguna razón alguien tal vez pasó topando y le dio un empujón a la otra persona. Hemos aprendido la cultura de decir disculpe, porque lo hemos aprendido. Pero la respuesta de inmediatamente de la otra persona es, ¿por qué no se fija? ¿Se han dado cuenta ustedes que eso es lo que pasa? O uno dice, la próxima vez fíjese bien. O sea, esas reacciones que hay dentro de la vida de uno, eso es lo que sucede cabalmente porque somos adultos. El apóstol Pablo cuando habla de que debemos, o el Señor Jesucristo cuando Él habla que debemos ser como niños, precisamente es para eso. Está el otro aspecto que enseña el apóstol Pablo a la iglesia, dice de que debemos de ser niños para la malicia, pero maduros en nuestro modo de pensar, dice.
¿Se han dado cuenta ustedes que los niños pequeños, por alguna razón la mamá los deja desnudos? El niño no tiene problema, no tiene pena que alguien lo está controlando, no, un niño pequeño, nada. No tiene esa malicia metido dentro de la cabecita, como muchas veces lo tenemos nosotros como los adultos, ¿no? Por eso es de que para poder entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. ¿Cómo saber entonces, hermanos, que Cristo está en su vida? Que usted no está perdiendo el tiempo, que de verdad usted está aprovechando bien el tiempo al venir a la iglesia, al escuchar una transmisión, al leer la palabra, al encontrarse. ¿Cómo darse cuenta que Cristo realmente está dentro de su vida? Precisamente que nosotros sabemos perdonar. Veamos lo que dice la palabra del Señor al respecto de esto que les estoy diciendo. En San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6 versículo 9 dice: el Señor enseñando a sus discípulos cómo deben de acercarse al Padre, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice. Y perdona nuestras deudas. Esto es calidad, ¿no? ¿Alguna vez ha sido usted perdonado por alguien? ¿Sí? ¿Cómo se siente ser perdonado? ¿Verdad que hay una carga, como que se le quita a uno una carga, ¿no? Como eso está como cuando nos tocó que restituir al agraviado. Por cierto, eso de la restitución, la palabra del Señor lo manda. Cuando nos tocó que ir a restituir, enfrentar nuestra realidad con la persona a quien ofendimos. Hay hermanos que cuando esto, bueno, de hecho que eso se sigue dando, pues. Muchos hermanos que tuvimos esa experiencia en enfrentar nuestra realidad, en buscar el que seamos perdonados. Las personas a quienes ofendimos, y muchos de ellos que nos dijeron: estás perdonado, hombre, ahí estamos, ¿no? Si estás buscando a Dios, seguilo haciendo, estás perdonado, estás libre. ¿Cómo se siente uno, hermano? Va que dan ganas de gritar, o de hecho que muchos de nosotros gritamos, dijimos gloria a Dios por esto, y uno se emociona realmente por lo que uno ha recibido, el ser perdonado. Sucede algo tan glorioso dentro de la vida de uno. Y perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas. Pero viene el otro aspecto y dice: así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo puede usted darse cuenta, hermano, amigo, que nos están escuchando en esta noche, que Cristo está en su vida? Es de que usted sabe perdonar. Usted también tiene esa facilidad de perdonar, no porque sea usted, ya es Cristo en su vida. Saben ustedes, hermanos, que cuando Cristo no está en nuestra vida, no perdonamos fácilmente. No se perdona fácilmente. Allá se lleva aquello en el corazón. Yo me recuerdo lo que me hizo hace 10 años. 10 años y no lo ha sacado dentro de su corazón. Yo me recuerdo lo que me hizo hace 5 años. Hace 5 años.
Cuando Cristo está en la vida de uno, ese es lo glorioso. El daño que le pudieron haber hecho en el momento fue algo escrito, pero en la arena. Vino el viento y lo borró, ahí se quedó. ¿Saben ustedes que hay personas que algún daño que les puedan hacer, agarran un cincel y lo escriben como que si lo estuvieran marcándolo sobre una piedra, ahí donde que se pueda borrar? Pero cuando Cristo está en la vida de una persona, de un joven, de un hombre, de una mujer, de una señorita, cuando Cristo está en su vida, tiene esa facilidad de perdonar las ofensas, como dice aquí. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice. Leamos otro pasaje, siempre en el libro de San Mateo, capítulo 5. Aquí el Señor está refiriéndose precisamente a algo, a lo que uno hace, a lo que uno le da a Dios. Y se está refiriéndose precisamente a las ofrendas. Y oigan lo que dice aquí en el versículo 23, San Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas lo que pasa, dice el Señor Jesús aquí, oigan lo que dice, ahí te acuerdas. Lo que pasa es que el daño que por alguna razón alguien me pueda provocar, se queda, pero como que Satanás contribuyera a que se pueda quedar bien grabadito en la cabeza de uno. Lo malo se le queda a uno, pero bien grabadito. Pero lo bueno, ahí sí no se queda grabado. Lo bueno sí se olvida, pero con qué facilidad. Como dijo un día el hermano Saúl, hace unos días que él predicó. Si aquí preguntáramos, hermano, ¿cuál fue el título del mensaje hace un mes? Uno dice, no me acuerdo. Así le pasó cabalmente a un hermano en una oportunidad. Terminó el culto un día miércoles. No, un día domingo terminó el culto un día domingo, y nosotros que funcionábamos como diáconos queríamos llevar el mismo espíritu de la enseñanza a las iglesias que visitábamos los domingos. Entonces, como me tocó la puerta, le dije al hermano, solo dígame el título del mensaje que dieron allá. Así la cabeza de uno empieza a trabajar y el espíritu de uno empieza a trabajar para prepararse uno espiritualmente. Entonces le dije, ¿cuál fue el título del mensaje, hermano? Y me dijo, viera, hermano, qué mensaje la que predicó el hermano, me dijo. ¿Y pero cuál fue el título? Usted lo hubiera oído. Me dijo, mire, sí, pero ¿cuál fue el título? Le dije yo. Él va de decirme cosas por tal de recordarse. Imagínense, de aquí para la puerta que pasaron media hora, 45 minutos y mucho, ya no se recordaba. Pero si yo le hubiera preguntado a él algún daño que alguien sí, ese hermano me hizo un daño hace 8 años. Como que Satanás contribuyera a que lo malo se le quede a uno, pero bien grabadito en la mente. Pero lo bueno, ahí sí, mire, qué manera se borra. Así, pero rapidísimo. Oigan lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas, dice, ¿verdad? La cabecita de uno trabaja, ¿va? Dice, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, uno es el ofendido. O sea, está como que usted viene, va a ir a dar una ofrenda, va a ofrendar, pero usted fue ofendido por alguien. Oigan lo que enseña la palabra del Señor sobre esto. Ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja ahí tu ofrenda, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven
y presenta tu ofrenda. Oigan lo que dice la palabra del Señor. Ni siquiera uno fue el que ofendió al otro, sino que uno fue el ofendido. Y uno se recuerda, uno dice: aquel hermano aquel día me hizo tal cosa. Dice que hay que ir con él para borrar, para hacer las paces, para que aquella ofrenda sea acepto delante de Dios. Por cierto, estamos a próximos, ¿qué? Jueves, viernes, sábado, domingo, 4 días para poder celebrar la Santa Cena. Y saben ustedes, hermanos, que la celebración de la Santa Cena es precisamente, esa es la armonía que debe de haber dentro de la iglesia. Es esa unidad que debe de haber dentro de la iglesia. Si usted, hermano, usted, hermana, usted, mi querido joven, siente que tiene algo contra alguien, yo creo que Dios nos está dando la oportunidad para buscar el momento, para que cuando usted pase, haga las filas para participar de la Santa Cena, esté, mire, en paz con sus hermanos y está en paz con su Creador. Así usted puede participar de la Santa Cena de una manera, pero hay bendición en lo que hace. Leamos otro pasaje en el libro de San Marcos, capítulo 11. Versículo 20. Marcos capítulo 11, versículo 25. Oigan lo que enseñó el Señor Jesús en los momentos tan especiales, en los momentos tan sublimes, diría yo, dentro de la relación de uno y Dios. Oigan lo que dijo el Señor Jesús: cuando estés orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno. Me llama la atención porque el Señor Jesús dice aquí: cuando estés orando. Porque cuando usted y yo dedicamos el momento a la oración, es un momento de silencio, ¿no? ¿Verdad? El momento de la oración es un momento de silencio, de reflexión para uno. En ese momento de silencio, en ese momento de reflexión que uno tiene, ahí es donde surgen muchas luchas espirituales. Eso que les estoy diciendo, eso es verdad. De ahí, si trabajas en una oficina y dejaste un trabajo pendiente, en ese momento en que uno entra en ese silencio, de repente la cabecita de uno empieza a pensar que dejó pendiente en la computadora algo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y esa lucha hay que vencerlo, porque si no va a ser en vano ese momento que estás dedicando para la oración. O si es una hermana, de repente va a dedicar el tiempo a ese silencio, a ese momento tan especial con Dios. Ahí la mente de uno empieza a trabajar: sí, que me falta esto, que me falta lo otro, y empieza a trabajar. Esa lucha hay que vencerlo. O si es alguien que tiene muchos compromisos, por ejemplo, es una persona muy ocupada en sesiones, en reuniones, viene y busca el momento de orar, de repente la cabeza empieza a trabajar, que tengo pendiente la reunión con tal y de ahí la cabeza de uno empieza a trabajar si es una persona que está muy ocupado en muchas reuniones. En ese momento de silencio, la mente de uno empieza a trabajar. Esa lucha es lo que hay que vencer.
esa adversidad o esa lucha espiritual hay que vencer. Entonces lo mismo sucede. El Señor Jesucristo puso este ejemplo y dice aquí en el versículo 25, cuando estéis orando, dice, porque también cuando entra uno en ese momento de oración, de repente se pone uno a pensar y uno dice, aquel hermano tal día me dijo tal cosa y me dolió lo que me dijo. Entonces viene el Señor y dice algo: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. O sea, ¿cuál sería esa medicina tan inmediato? Uno viene, uno ora y uno dice, aquella persona me faltó el respeto el otro día. Deséchelo de la mente, porque eso no es de Dios. Eso no proviene de Dios. Lo que está provocando Satanás en ese momento es que dentro de tu corazón se pueda guardarse amarguras, resentimientos, inconformidades, y aquello se va agrandando hasta tal punto de que crea una separación entre aquel hermano o aquella persona. Entonces viene el Señor y dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras. Ay, hermanos, ¿por qué el Señor pone esto como condición? Porque nosotros como seres humanos ofendemos muchas veces a Dios, o con nuestra mirada, o con lo que hablamos, o con nuestros pensamientos, ofendemos a Dios. Entonces viene el Señor y dice, ustedes también aprendan a perdonar. Y dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Qué dice? ¿Qué es una ofensa? Una ofensa puede ser una falta de respeto, ¿no? Si yo les pregunto en esta noche, ¿usted se recuerda alguna vez cuando su esposo le faltó respeto si usted es una mujer casada? Sí, ayer me ofendió. Y también me ofendió hace 5 meses. Y también me ofendió hace 5 años. O sea, bien guardadito lo tiene ahí. Y si eres un hombre, ¿te recuerdas cuando alguien te ofendió? Sí, aquella persona el otro día hasta una mala palabra me dijo. ¿Y cómo lo dijo? Y viera. A eso se llama ofensa. ¿Quieres saber que Cristo está en su vida? ¿Quieres saber de verdad de que usted no está perdiendo su tiempo? Está buscando a Dios como debe de ser. De acuerdo a la palabra del Señor, es que usted tiene un corazón tan noble como la que tuvo el Señor Jesucristo. Dice que a Él lo injuriaron, lo golpearon, lo abofetearon, le tiraron esputos en la cara. Hermanos, eso no es cualquier cosa. ¿Y saben qué hizo Él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiere saber usted que Cristo está en su vida? De verdad que Cristo está en su corazón. Usted es una persona capaz de perdonar. Gloria a Dios. Cristo está en su vida, hermano, siga adelante. Pero si usted es de aquellas personas que guarda resentimientos porque le faltó el respeto a su mujer, le faltó el respeto a su esposo, le faltó el respeto a su hijo, le faltó el respeto a su compañero de trabajo, o algo le pasó, usted lo lleva ahí tan dentro. Aquello malo que puede haber ahí tiene que salirse para que la presencia de Cristo ocupe un espacio dentro de su vida. Cuando Cristo está en nuestro corazón, entonces, hermanos, se da lo maravilloso. Lo pueden ofender,
usted lo perdona de una manera fácil. ¿Saben qué dijo? ¿Saben ustedes que eso fue lo que impactó tanto en aquel discípulo, en aquel diácono que fue apedreado? Ahí estuvo Saulo de Tarso presente. Ahí estuvo aquel discípulo que de verdad él había ya recibido el espíritu de su maestro, el espíritu de Cristo. Cuando fue lapidado, cuando aquella turba, aquella gente mala, que de verdad lo estaban lapidando, ya se imaginan ustedes, hermanos, que agarraban aquellas piedras, se lo tiraban suavecito, se lo tiraban con qué ira, con qué violencia. Bien expresó de la misma manera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Algunas veces somos ofendidos. Sí, la verdad es que sí. O algunas veces nos merecemos la ofensa, porque algunas veces cometemos nuestros errores y viene alguien y nos se deja y nos pega la gran ofendida. Si Cristo está en su vida, hermano, si Cristo ha hecho una obra en su vida, de verdad usted es capaz, como dice aquí, versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. O sea, porque hay gente que de verdad que no sabe perdonar, ni quiere perdonar. Veamos un pasaje más. Dice ahí en San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Eso de pecar es que lo ofendan a uno, ¿no? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a aquel que me humilla? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a aquella persona que me ha faltado el respeto? Y viene y él mismo dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta 7? Esta es la pregunta, ¿va? Y oigan lo que el Señor dice. Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490, ¿va? Para eso, hermanos, se requiere de que Cristo esté en la vida de uno. Porque si no, de verdad uno sí podría ser capaz de ir contando hasta los 490 veces. Cuando ya llega a los 490, bueno, como hasta ahí está el límite que dice la palabra, entonces ya 491, ahí sí no te lo perdono, ahí sí. ¿No será que usted tiene algo guardado ahí contra su esposo, contra su esposa? ¿No será que algo tiene usted guardado ahí en el corazón contra su hermano? ¿No será que tiene algo ahí guardado que usted ha tomado mejor una actitud en aislarse? Ha tomado una actitud mejor no hablarle a la persona. Eso no es de Dios. Eso no viene de parte de Dios. Lo que viene de parte de Dios es un corazón noble que sabe perdonar. Ese es saber que Cristo está dentro de la vida de uno. Cuando Cristo está dentro de la vida de uno, ahora pasan tantas cosas que
Nos dice, nunca se me olvida, en una oportunidad me dijo alguien, ¿y vos sí cómo le estás haciendo un favor acá a esa persona que nos hizo tanto daño? ¿Cuándo? Le dije yo. ¿No te recordás? Cuando estábamos ahí parados, cuando a tal hora que no sé qué. Allah, dije yo, me quedé sorprendido hasta el día, hasta la hora, hasta lo que hizo. No me recuerdo de eso. ¿Quiere usted saber que Cristo está en su vida realmente? Que no está perdiendo el tiempo, que no han pasado por gusto los años, los meses de su venida a la iglesia. Evalúe. Usted es una persona que sabe perdonar, que olvida las ofensas de otros. Si es así, gloria a Dios, siga adelante. Usted es alguien que Dios ya le puso los ojos para llevarlo al cielo, seguro. Pero si usted es de aquellas personas que guarda cosas de hace un mes, hace un año, dice aquí, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahí pone el Señor aquella parábola de los dos deudores. Y al final de esto, en el versículo 35, dice así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Qué dice ahí? ¿Saben ustedes que uno puede perdonar por palabras? ¿Sí? Pensemos que llega la persona ofendida delante de usted y le dice, perdóname por favor. Está bien, pues estás perdonado. Pero de ahí un día después sale a decir, aquella persona lo que me hizo, aquella persona viera cómo me trató, aquella persona, viene usted y lo va a comentar con alguien más, se lo va a decir a otro. Eso quiere decir que perdonó de palabras. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña que debemos de perdonar. ¿Cómo dice? ¿Saben ustedes que dentro del corazón se puede guardar muchas cosas por años? Se puede guardarlo por años. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿usted se recuerda de alguna impresión que llevó cuando usted tenía, pensemos que usted tiene una persona que tenga 50 años, y yo le pregunto, ¿se recuerda de alguna impresión cuando usted tenía 8 años? Usted viene y la cabeza empieza a trabajar. Ah, sí, me recuerdo. Eso quiere decir que algo que fue guardado dentro del corazón, porque quedó tan impreso ahí, quedó tan grabado. Las ofensas que nos pueden hacer no hay que llevarlos al corazón. Las ofensas que pueden darse entre nosotros como hermanos no hay que llevarlos al corazón, hay que sacarlos. Por eso dice aquí, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. ¿Qué dice? Tremendo. La palabra del Señor es tan claro, hermanos. La palabra del Señor es como un espejo para uno, para darse uno cuenta si Cristo está en la vida de uno. Por eso es de que el apóstol Pablo recomienda y dice a la iglesia, examínense ustedes, pruébense si Cristo está en la vida de ustedes. Tal vez usted de aquellos hermanos que dice, a mí me cuesta perdonar, a mí me cuesta olvidar, a mí me cuesta. Pues yo le digo, busque limpiar ese corazón. Eso es lo que Jesucristo quiere.